Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Juventud Cáceres. Mi nombre es Juan Antonio, soy estudiante del grado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura y, como ya pudisteis notar la semana pasada, estoy aquí para hablaros de genealogía. Si aún no habéis visto los 3 vídeos introductorios que publicamos la semana pasada en nuestras redes, tenéis los enlaces en la descripción. Bueno, habiéndoos hablado ya un poco en general sobre el mundo de la genealogía y sobre todo sobre la información archival, quiero dedicar el día de hoy para hablaros de mi experiencia personal con la búsqueda de mis raíces. Comencé mi propia investigación cuando yo tenía 15 años. Siempre me había atraído muchísimo las batallitas que me contaba mi abuela y un día, viendo su álbum de fotos personal por vez número 10.000, pues me fijé en una foto en concreto que yo antes no había reparado en ella o no le había dado realmente el valor que tenía. Era una foto en blanco y negro, del año 1959, según ponía en el dorso, y por supuesto al hombre que aparecía en ella yo no lo conocía. Le pregunté a mi abuela quién era ese señor y me dijo que era su abuelo, es decir, mi tatarabuelo. Supongo que la lejanía del parentesco me hizo querer saber más información sobre este señor en cuestión, como en qué año nació, en qué año moriría, a qué se dedicaba, en qué casa del pueblo nació y vivió, o si existen más registros fotográficos suyos. Me puse en contacto con mi propia abuela y con sus 1001 primas y poco a poco fui resolviendo estas dudas. Obviamente cada persona tiene sus propias inclinaciones y a mí la verdad es que esta investigación preliminar comenzó a resultarme adictiva. El problema vino cuando llegué a un punto en el que estaba buscando una información que nadie vivo podría proporcionarme. Por ejemplo, recuerdo que mi duda fue, si ese señor era mi tatarabuelo, ¿quién es su padre? Y ni mi abuela ni sus primas lo sabían. Muchas de sus primas ni siquiera recordaban el apellido de su propio abuelo, o sea que mucho menos el nombre de su padre. Hasta que un día, de refilón, mi madre me mencionó algo sobre el registro civil. Me dijo, bueno, si esta persona estuvo viva, entonces tiene que figurar en los registros oficiales. Yo no sabía si iba a poder consultarlo o si me iban a poner trabas de algún tipo. Pero bueno, ante la duda, llamé al registro civil de Badajoz y me dijeron que el acceso al registro es libre. Lo que pasa es que los registros anteriores a 1950, que no están digitalizados, se conservan en formato de libros originales en el propio municipio al que pertenecen. Me desplacé al ayuntamiento de Puebla de la Calzada, que es de donde yo procedo, y allí estaban los libros. Contribuyó muchísimo que en las 1001 visitas que hice al juzgado de paz de mi localidad, que es donde se conservan estos registros, como visteis la semana pasada, la chica fue de lo más amable, de lo más servicial y puso a mi disposición todas lo que son las baldas de archivos, cosa que en otros registros, por ejemplo, cuando me desplacé al Arroyo de San Serván, era la chica quien me iba sacando lo que yo le iba pidiendo, con lo cual tener los libros en mis manos a mi disposición, ahora cierro este, ahora cojo otro, pues la verdad es que se agradecía bastante. El caso. Como la gran mayoría de los libros del registro civil tienen un índice final, no me resultó complicado encontrar la partida de nacimiento de mi tatarabuelo y, por fin, ponerle nombre y apellidos a su padre. Para mí, poder consultar los archivos del registro civil de mi pueblo y que saliera bien y yo encontrara lo que estaba buscando fue un trampolín que me hizo querer ahondar aún más en el tema. Las ramas de mi árbol genealógico se iban extendiendo hacia arriba y hacia los lados, y cuando traspasé la frontera de 1870, que es cuando se crea el registro civil, involucré a mis padres en el asunto, ya que tendrían que llevarme a los archivos eclesiásticos de Cáceres, Badajoz o al archivo de microfilmes del Centro Cultural Santa Ana de Almendralejo. Cuanto más retrocedes en el tiempo, más interesante pero a la vez más ardua se vuelve la tarea del investigador. Es una labor que realmente nunca termina. Existen millones de fuentes por consultar, cada vez más específicas, pero una vez que empiezas ya no puedes parar. Indagar en mis orígenes fue mi forma de comprender la historia general que siempre hemos estudiado en las aulas a vista de microscopio. Cómo X contexto afectó a X personas y mucho mejor si estas personas son mi propia familia. Además, la genealogía me hizo decantarme por estudiar lo que estoy estudiando hoy en día. No solo descubrí nuevas identidades, sino también tremendas curiosidades que incluso afectan a mi familia actual, o piezas que faltaban para completar el puzzle de alguna historia familiar que había pasado de boca en boca con alguna incongruencia. En el próximo vídeo os mostraré con ejemplos algunas de las curiosidades que descubrí. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos.